En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Continuamos con el tema relaciones interpersonales en la Iglesia de Jesucristo. Y le felicito a usted por ese amor que tiene por la palabra del Señor. Ese es un amor que Dios ha puesto en el corazón de todos sus hijos en todo el mundo. Que amemos su palabra, la tomemos, porque ahora podemos encontrar Biblias, muchas versiones, Biblias de todo color, de todo tamaño, letra grande, letra gigante, letra pequeña. El asunto es que usted tiene su Biblia, usted tiene una Biblia y esa Biblia la debe de usar, abrir, leer, estudiar todos los días de su vida, absolutamente todos los días de su vida. Porque así como usted se alimenta 3 veces diarias, a la mañana, a mediodía y por la tarde, así también el alma, el espíritu humano necesita alimentarse, fortalecerse, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Entonces el espíritu, el alma humana, se alimenta de la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Y yo lo felicito a usted por escuchar este programa y otros programas que expresan y hablan la palabra y la doctrina del Señor. Y que no basta eso, sino que hay que tener la disciplina diaria de leer, meditar y estudiar las Sagradas Escrituras en la casa. Y no basta esto, hay que ir a los cultos programados de la iglesia local, de donde usted se congrega, en la ciudad donde usted se congrega y también el país y el barrio o colonia. Usted tiene que asistir a los cultos de adoración, donde se glorifica y se exalta y se rinde culto y se da gracias a Dios. Y allí también va a pasar el pastor, el predicador, el maestro, la persona indicada a exponer las Sagradas Escrituras para alimentar el alma y el espíritu, como dijo Jesús. No solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, de esa palabra vivirá el hombre. Estamos hablando sobre la manera de hablar. Y en el programa anterior hablamos de que debemos de edificarnos unos a otros y debemos de hablar palabras edificantes. Y hablábamos de lo que dice el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios tiene una cantidad enorme de versículos, de proverbios, de dichos, de máximas, que nos enseña cómo hablar, cómo relacionarnos con el prójimo, con las personas más cercanas en el hogar, con los amigos, con las personas del barrio y de la colonia, y también cómo hablar a los hermanos cuando nos reunimos como iglesia a adorar al Señor en el templo que nosotros hemos construido. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con adornos de plata, eso es la palabra dicha como conviene. Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si en el corazón nuestro hay abundancia de amor, de gratitud y abundancia de la palabra de Dios,
Y el corazón está lleno de ese amor de Dios, de la amabilidad, la gracia de Dios. Y el corazón está pero saturado de la palabra del Señor. Entonces Cristo dice, de la abundancia del corazón. ¿Qué es lo que abunda? La palabra, el amor de Dios. Entonces, la gracia de Dios. Entonces, de eso hablará la boca. O sea, el corazón se expresa a través de las cuerdas bucales, a través de las palabras que decimos. Entonces, lo que decimos demuestra lo que hay en el corazón. Si hay amargura, si hay odio, si hay una actitud negativa, si hay derrota en el corazón, de eso hablará la boca. Usted quiere conocer a alguien, usted quiere conocer a una persona. Bueno, solo espere que esa persona hable. Solo espere que esa persona exprese palabras. Porque Cristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo quiero conocer a las personas que están a mi lado, yo entonces platico con ellas y yo voy a saber lo que hay en el corazón de ellas. Yo lo voy a saber. Un psiquiatra pone a la persona, al paciente, en un sofá, en un lugar agradable y cómodo, y el psiquiatra empieza a hacerles preguntas, psiquiatra o psicólogo, empieza a hacerle preguntas a la persona, a su paciente. Y esa persona empieza a hablar y a hablar y a hablar. Y como es un asunto del corazón, del alma, del espíritu humano, el psiquiatra y el psicólogo puede saber qué es lo que hay en la mente y en el interior de esa persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y puede diagnosticar el padecimiento de esa persona. Pero también la Biblia nos dice que manzana de oro con adorno de plata, eso es la palabra dicha como conviene. Debemos en nuestras relaciones, en el cuerpo de Cristo, debemos evitar las críticas infundadas, los chismes y murmuraciones maliciosas. Eso produce un placer pecaminoso morboso. Porque cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos sin Dios y fe y esperanza, nosotros hablábamos según la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esa era la sabiduría que teníamos en nuestras relaciones humanas. Pero ahora tenemos la sabiduría de Dios. Hemos desechado esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora pensamos, razonamos y juzgamos según la mente de Dios. Tenemos la mente de Dios. Si en verdad nosotros hemos sufrido un cambio, una renovación mental. Así que en nuestras relaciones, en el cuerpo de Cristo, debemos evitar las críticas, los chismes y las murmuraciones maliciosas. En Efesios capítulo 4, verso 29, se dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, hermanos, sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación. Si usted va a decir algo que no va a edificar a la otra persona y tiene ese deseo de decirlo, ponga su mano sobre la boca
y razone y diga, no debo de decir esto. Esto va a provocar un dolor, angustia, va a destruir la vida de esta persona o de la tercera persona, porque si vamos a murmurar de alguien. Entonces Pablo nos aconseja que no debemos de hablar de esa manera, sino que hablemos palabras que edifican, que consuelan, palabras que producen vida y vida abundancia en las personas que nos van a escuchar. Así que no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, dice Efesios 4:29. No pronuncien ustedes palabras obscenas, sino solo aquellas palabras que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Eso dice Pablo en el capítulo 4, verso 29. Y en el versículo 31 de esa misma epístola de Efesios, dice así Pablo, o continúa enseñando Pablo respecto a la manera como debemos de hablar. Dice, desechen todo lo que sea amargura, lo que sea de enojo, ira o gritería o calumnias y todo tipo de maldad. Eso no sirve. Eso es sabiduría que viene de este mundo, es terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría que escuchamos por los medios de comunicación, por los programas que se dedican a hablar de la vida de otras personas, que se dedican a hablar de la vida de los artistas y de otras personas famosas que se han hecho famosas utilizando los medios de comunicación. ¿Qué es lo que va a escuchar ahí? Críticas. ¿Qué es lo que señalan ahí? ¿Lo positivo? No, sino lo negativo. ¿Y por qué los medios de comunicación hablan así? Porque eso produce una pecaminosa morbosidad, el morbo. Queremos oír, queremos escuchar chismes, queremos saber de la vida de las demás personas, de sus defectos, de sus pecados. Queremos saber que le va mal, que lo están criticando y destruyendo su vida. Esa es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque es el diablo el que lo gobierna. La Biblia dice, y esto es claro, hermano, debemos de tenerlo muy claro. La Biblia dice que nosotros somos cristianos que pertenecemos a Dios y a Cristo porque Cristo nos compró. Y que el Espíritu Santo ha venido a tomar posesión de lo que Cristo compró con su muerte expiatoria en la cruz. Y que el maligno no nos toca. Pero eso es para con nosotros los cristianos. Pero en el mundo está bajo el maligno, bajo la potestad del diablo, bajo la potestad del príncipe de este mundo. Y la gente aprende la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Una sabiduría que se caracteriza por la amargura, el odio, la disensión, la división, el insulto y la destrucción de la reputación y de la vida de las demás personas. De esa manera hablábamos nosotros. ¿No se acuerda, hermano y hermana, que ustedes y yo hablábamos así? Y no podíamos hablar de otra manera, porque nosotros estábamos bajo la potestad de Satanás y aprendíamos del diablo, de esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Santiago dice que es una sabiduría que produce perturbación.
Bien, ahora ya no. Ahora ya tenemos la sabiduría de Cristo, la sabiduría del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, nuestro Padre Celestial. Ya no podemos hablar como hablan los medios de comunicación, como hablan los políticos. Ya no podemos hablar como habla el mundo. Ya no podemos sentir placer en oír chismes de ninguna manera. Por eso Pablo dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena o corrompida. Solo escuchen y hablen las palabras que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Si usted va a decir una palabra que no va a ser de edificación y de bendición, cierre la boca. Por eso Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, porque si somos precipitados en la manera de hablar, vamos a dañar a muchas personas. El habla debe estar sujeta a esa virtud que se llama dominio propio. Y sea tardo para airarse, porque cuando estamos llenos de ira, decimos y hacemos cosas horribles. Entonces dice, tardo para airarse, porque la ira del ser humano no obra la justicia de Dios. Así que el versículo 31 dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Y en vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Debemos, pues, usar bien la palabra, usar bien la boca, usar correctamente la lengua y las cuerdas vocales, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere saber lo que hay en su corazón? Ponga atención lo que usted habla. ¿Quiere saber lo que hay en el corazón de la otra persona? Ponga atención en lo que esa persona habla. Si esa persona habla del miedo y del miedo, es que el corazón de ella está llena de miedo. Si esa persona critica y critica, probablemente esa persona está llena de envidia. Si esa persona tiene una actitud negativa frente a la vida y solo negativismo dice, es que esa persona ciertamente tiene esas cosas en su corazón. Pero el creyente, ¿qué es lo que tiene en el corazón el creyente? A Cristo, al Espíritu Santo, al Padre. ¿Qué más tiene el creyente en su corazón para hablar? Amor, gratitud. Ese corazón está lleno de la gracia de Dios. ¿Y qué tiene más el corazón del creyente? La sabiduría divina, la sabiduría que es pura, benigna, pacífica, y que el fruto de esa sabiduría es la paz entre nosotros. Entonces, solo escúchese hablar y sabrá qué grado de madurez, de crecimiento ha alcanzado, y sabrá de qué está lleno su corazón. El creyente debe tener lleno su corazón de Cristo. La palabra de Cristo, dice Pablo, abunda en vuestros corazones. Así pues, amado hermano y hermana, tengamos cuidado cómo hablamos y pongamos atención lo que vamos a hablar el día de hoy como disciplina. Lleve un registro de sus palabras, si son buenas o malas, negativas o positivas, llenas de fe o de derrota.
si son palabras amables o son palabras hirientes. Porque dice Santiago que muchas veces ofendemos cuando hablamos. Y nuestro propósito es que en las relaciones humanas edifiquemos la vida de los demás. Amado, lo dejo a usted con estas palabras. Dios le bendiga, Dios le guarde, practique el buen hablar con su esposa, su esposo, sus hijos, sus vecinos. Que ninguna palabra abrupta o pecaminosa brote de sus labios, ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Dios le bendiga, Dios le guarde y Dios le proteja a usted. Y que Dios a mí y a usted nos enseñe a hablar correctamente. Porque manzana de oro con adorno de plata es la palabra bien dicha. Nos vemos mañana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.